Va cayendo gente. Hoy tenemos un tema difícil, Hablaremos de algunas castraciones famosas. Particularmente de una, pero pasaremos revista, si me permite usted. Faltaba más. Y me imagino cómo se pasa revista a estos casos. Algunas castraciones. La primera, desde luego, la de Urano. Su propio hijo, Cronos, pues lo castró. Y de resultas de ese hecho sangriento, nace nada menos que Afrodita, la diosa del amor. Algunas son verdaderas e históricas. Orígenes de Alejandría, para preservar su castidad, se castró él mismo, como todos ustedes saben. Sí. También conocen ustedes la historia de este hombre, de Pedro Abelardo. Yo quiero referirme hoy especialmente a una. Atis era un dios frigio, compañero de Cibeles, que según decían algunos era la madre de los dioses. Y también había nacido de un modo extraño este hombre, porque parece que Zeus había tenido un sueño erótico y de resultas de ese sueño engendró a un ser hermafrodita llamado Agdistis. Los demás dioses se apoderaron de él, lo castraron, y de esa castración brotó un almendro. Atención, porque es complejo. Por ahí andaba la hija del dios río Sangario, tomó de allí una almendra, la depositó en su seno y quedó embarazada. Y dio a luz un hijo varón llamado Atis, al que abandonó. O sea, repasemos todo esto porque es complicadísimo. Zeus tiene un sueño erótico. De ese sueño erótico nace un ser hermafrodita llamado Agdistis. Los demás dioses se apoderan de él, lo castran. De esa castración brota un almendro. La hija del dios río Sangario toma una almendra, la deposita en su seno y queda embarazada. Es decir, parece que la metodología habitual para engendrar niños en esta historia prácticamente no tiene lugar. Lo cual produce, o ha producido, seguramente unas indecibles confusiones en esta gente. Saben ustedes que la relación entre el coito y el embarazo no está muy clara en todas las culturas. Aparece recién en un estadio más o menos avanzado de la cultura. Las más primitivas no resulta claro a las gentes que tras el acto sexual surge el embarazo. Bueno, aquí, si esto no quedaba claro, no era justamente por el grado primitivo de cultura que tuvieran, sino porque efectivamente era así. Las personas quedaban embarazadas no por andar con uno, sino por ponerse, digamos, una almendra en el lugar adecuado. Bueno, esta chica, la hija del dios río Sangario, pone la almendra en su seno y da a luz un hijo varón, Atis, y lo abandona. Y el chico fue criado por un macho cabrío. ¡Qué gente!, dirán ustedes. Creció y llegó a ser tan hermoso, pero tan hermoso, que Agdistis, el ser hermafrodita de cuya castración él mismo había nacido, y que por aquel entonces parece que era más mujer que hombre, se enamoró de él. Y lo empezó a perseguir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, cosita? Este ramo de flores es para ti. Pero en mucho caso no lo hacía, no le hacía. En cierto momento envían a Atis, a Pesinunte, a casarse con la hija del rey. Atis, Pesinunte, casorio con la hija del rey, está la hija del rey, te vas a casar, bueno, fenómeno, una vida ordenada, etcétera. Y en medio de la ceremonia, ¿quién aparece? Agdistis, el hermafrodita que estaba enamorado de él. Y Atis, al verlo, perdió la razón. Estaba por casar. Y tanta locura le dio que se castró él mismo. Es una historia de castraciones continuas. Y esto no es nada, porque el rey de Pesinunte, o sea, el suegro, el que le concedía a su hija,
se volvió loco también e hizo lo mismo. Me imagino lo que habrá sido aquella fiesta. Dice la leyenda que el cuerpo de Atis quedó incorruptible. Otros cuentan la historia de modo diferente. Dicen que Dioniso fue el que castró a Agdistis y que de la sangre brotó no ya un almendro sino un granado, y que la hija de Sangario puso el fruto en su seno y de ahí nació Atis. Y efectivamente también dice esta segunda leyenda, esta segunda versión, que fue creado por un macho cabrío, pero que Agdistis y Cibeles disputaban al joven, y que el rey de Pesinunte, que en esta leyenda no era otro que Midas, lo destinó a su hija. Midas, ya saben, era aquel que tenía la virtud de convertir en oro todo lo que tocaba, resultas de lo cual no podía morfar. Y ahí, bueno, parece que Atis enloqueció y se castró, y de la sangre brotaron violetas. Y dicen que la hija de Midas se suicidó. Y que Zeus concedió que el cuerpo fuese incorruptible, en fin, más o menos lo mismo. Pero todas estas leyendas dan lugar a una festividad que era real. Allá por el año 204 a.C., en plena república, los romanos adoptaron el culto de Cibeles. Había una profecía que decía que todo invasor sería arrojado cuando trajeran de Frigia a la gran diosa Cibeles. Y efectivamente trajeron desde Frigia la imagen, y el invasor fue arrojado. El invasor no era otro que los cartagineses. Quizá Cibeles, la madre de los dioses, trajo consigo el culto de su hijo y también amante, que era Atis. Pero lo cierto es que al finalizar la república los romanos estaban muy familiarizados con los sacerdotes de Atis, que andaban por ahí por Roma, y les llamaban los Gali. Usaban trajes orientales y estaban todos castrados, eran eunucos. Andaban por la calle en procesión cantando himnos con bombos y platillos, recibían muchas limosnas. Ya en el imperio el emperador Claudio incorporó este culto a la religión oficial del Estado romano. Dicen que el 24 de marzo, y miren qué fecha, hacían una fiesta que se llamaba la fiesta de la sangre, casualmente. Y ahí el jefe de los sacerdotes de Atis, el archigalo, digamos, se cortaba y se sangraba los brazos y ofrecía su sangre como ofrenda. Pero parece que en medio de la fiesta, excitados por la música, en medio del éxtasis, los clérigos de categoría inferior se cortaban con navajas o con pedazos de losa para salpicar un árbol, era un pino que siempre traían, y también el altar con la sangre que brotaba. Este rito, bastante espantoso por cierto, formaba parte del culto de Atis para favorecer la resurrección, decían ellos. Hay que decir que los salvajes australianos, que no tienen mucho que ver con todo esto, suelen también herirse sobre las tumbas de sus amigos para habilitarlos para renacer. Parece que la sangre sirve para fomentar, digamos, la resurrección. Ahora bien, en esta fiesta romana del Día de la Sangre, parece que los novicios aprovechaban para sacrificar su virilidad. Los que iban a ser Gali, los que iban a ser sacerdotes de Atis e iban a ser eunucos, bueno, sacrificaban su virilidad precisamente ese día. Y dice que lanzaban las partes cortadas por ellos mismos al altar de Cibeles, y en un rito espantoso dice que después juntaban esas partes y las enterraban en lugares consagrados a la diosa, ¿no? Había otras diosas que tenían también sacerdotes eunucos, Artemis de Éfeso y Astarte, o Istar de Hierápolis. Y según dicen, el gran festival de Hierápolis en primavera también era un verdadero escándalo en ese sentido. Fíjese qué espantoso. Había muchedumbres que andaban por la calle a los gritos y a los cantos y qué sé yo. Seguramente bebían o probaban hongos alucinógenos, vaya a saber. Bueno, iba creciendo la excitación y muchos, dice el historiador, hacían lo que no tenían pensado hacer. Y solía ocurrir que hombre tras hombre se arrancaban la ropa y dando alaridos se castraban allí mismo con espadas. Y después corrían por la ciudad
llevando en la mano las partes cortadas y la arrojaban a veces en alguna casa, y esto constituía un homenaje. Y qué horror, ¿no? Después venía la calma y desde luego la más profunda tristeza y la perpetua pesadumbre. Catulo habla, se cuenta mucho esto, ¿no? De todos modos, al día siguiente, el 25 de marzo, era el día de la resurrección de Atis, y había en Roma una especie de carnaval, alegría y desenfreno, y todos podían hacer ese día lo que les pluguiese. No pudiese, pluguiese. Cuando digo que todos hacían ese día lo que les daba la gana, digo lo que les daba la gana. No estoy hablando de carnavales en el sentido de la Avenida de Mayo. Si señores con pomos, papel picado, viejas que llevan a las hijas disfrazadas, máscaras sueltas, osos Carolina y señores disfrazados de Don Juan el Zorro. No. No estoy hablando tampoco de los bailes de comunicaciones, del centro lucense, de señores que sacan a bailar a señoritas, que luego las invitan si acaso a tomar algo. No. Si subimos un poco hacia el norte, Alejandro, quizás encontremos alguna remota aproximación a algunas de las costumbres practicadas en ese tipo de festividades. Y cuando hablo del norte, no estoy hablando de Salta, Jujuy, Tucumán, no, sino un poco más al norte todavía, y hablo de algunos rincones en alguna ciudad como Río de Janeiro, por ejemplo, claro. Pero esos rincones que no suelen visitar ni siquiera los turistas más audaces. Pero tampoco. Y tampoco. No. Cuando digo que aquello era un carnaval, digo que era un carnaval, pero en serio. Porque los romanos cuando trabajaban. Pero cuando venía el carnaval, carnavaleaban. Nada de serpentinas. Algunas personas no demasiado avisadas suelen creer que esta época que vivimos es una época de gran libertinaje. No. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Ahí estaba la ciudad de Tiro, que todavía anda por ahí, ¿no? Ahí en el cercano oriente, en la costa oriental del Mediterráneo, Puerto muy curioso porque había una islita con una especie de conexión con tierra firme, una especie de istmo. Y esa ciudad, allá en el año 1000 antes de Cristo más o menos, era verdaderamente cosmopolita. Tenía edificios de 5 pisos, había dificultades para conseguir alojamiento, había crisis de vivienda, por ejemplo. Y venían personas de todas las razas, que andaban en ese tiempo por el Mediterráneo. Estoy hablando de hititas, de egipcios, cretenses o pueblos del mar, en fin. Y esa era una ciudad donde, por ejemplo, no era en absoluto extraño ver a personas haciendo el amor, digámoslo así, por la calle. Es decir, el sexo público era una costumbre cualquiera, una costumbre como cualquiera. Se me dirá que no estamos tan lejos de eso. Diría que sí, que estamos lejos de eso. Si tuviera yo hoy ganas de ponerme munícipe, diría que últimamente lo que veo es mucho peor que eso. Sin decir yo que esto sea malo ni bueno, son costumbres solamente. Pero, ¿me permite? Un poquito, sí, está bien. Bueno, mire, está muy de moda ahora orinar en la calle. Pero, disculpen por los temas de hoy, que son un poco... Empezamos con Urano. Sí, empezamos con Urano, que no quiere decir otra cosa que orinal. La palabra que designa el cielo.
en griego, que es esa, uranos. Y orinal es lo mismo. Y es lo mismo porque incluso cuando llovía ellos creían que eran las aguas menores de los dioses. Bien. No se trata de personas que, digamos, en la tiniebla de las calles oscuras y ante la lejanía de los excusados y apremiados por las circunstancias, bueno, no tienen más remedio que hacerlo. No, no es eso. Lugares donde yo he visto sujetos orinar. Centro de la ciudad de Buenos Aires. Centro de la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera contra la pared, según el lugar común, que asegura que esa es una costumbre antigua. No, digamos contra el cordón de la vereda y en dirección al tránsito. Quizás es una nueva manera de hacer un aventón, como se dice por ahí, o hacer dedo, pero... No. Y sabe que a mí eso me da mucho temor. Comparto con usted, Alejandro. Pero mucho temor. Yo creo que una persona capaz de hacer eso es capaz de cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Hay ahí una ausencia de autoestima, ausencia de respeto por el mismo tipo, que seguramente lo habilita para cualquier iniquidad. El tipo que hace eso está listo para cualquier iniquidad, no puede tener reparo en cometer iniquidad ninguna. Bueno, eso no hacían en Tiro. Hacían el amor, lo cual es mucho más plástico, desde luego. Bien, en aquellas festividades romanas, Dios te libre, Dios te libre. Y ese era el 25 de marzo, el día de la resurrección de Atis. Gran carnaval con alegría, desenfreno, y todos podían hacer lo que quisiesen. La fiesta hilaria, le llamaban. ¡Ay, Hilaria, qué cara tenés de otaria! Pero había también ritos ocultos, ritos secretos, el rito de la espiga, los ritos de Osiris. Y bueno, en estas fiestas también siempre algún castrao había. Algún loco había. Esto después desapareció, claro, se trata de costumbres muy primitivas, propias de culturas muy elementales, que sin embargo habían pasado a culturas bastante complejas como la cultura romana. Pero después ya no. Después ya la castración, como en el caso de Orígenes, adquiere un sentido igualmente espantoso, pero el sentido de evitar las tentaciones, o, en fin, igualmente es un espanto. Ya más cercano a nuestro tiempo, y lo hemos mencionado aquí, había castraciones por motivos musicales, siendo que las mujeres estaban excluidas de los escenarios, de los lugares sagrados donde se cantaba música sacra, etcétera, que las voces de soprano las tenían que hacer los hombres. Y para mejor lograr esto, pues solían castrar. Sí, había expertos que hacían esta clase de operaciones. Era así. Las partes de soprano las cantaban chicos. Pero muchos chicos, por no decir que todos, cuando llegaban a los 12 años, 13 años, 14 años, empezaban a cambiar la voz y ya se malograban. Pero algunos, queriendo preservar ese privilegio durante toda la vida, procedían a castrarse. Y había médicos que eran especialistas en esta clase de operaciones. Yo incluso, si ustedes quieren algún día, les voy a contar con cierta precisión cómo es que hacían
¿Y qué clase, sí, ¿y qué clase de... No va a haber una demostración práctica de todos modos. ¿Y qué clase de modificaciones producía esta operación en la organización psicofísica de los tipos? El caso es que estos castrati constituían un grupo de cantantes, de voces blancas, de voces muy agudas, que hacían las partes de soprano. Hablamos de Manzuoli, hablamos el otro día del último de los castrati, que incluso vivió en este siglo y llegó a grabar algún disco. Son las últimas clases de castrados, ya por motivos hasta me parece que menos atendibles que la mera locura momentánea. Y desde luego hay otra profesión que requería la castración, y que era la de eunuco. No estoy diciendo algo perogrulesco, sino que los eunucos eran los que cuidaban los harenes, particularmente en el Islam, y muchas veces también los serrallos de concubinas de reyes de todas las culturas. Así que mejor garantía que poner a un eunuco a cuidarlo. Pero me pregunto yo, y será muy difícil, ¿a quién demonios dedicar este recorrido por los distintos tipos de castraciones, algunas de orden religioso, otras de orden práctico, otras de orden accidental, otras de orden punitorio, que han existido en la historia? Es menester decir, Alejandro, que a riesgo de inmiscuirme en un terreno básicamente roloniano, debemos recordar que la castración, al margen de estas aberraciones, estas atrocidades que ha enumerado usted aquí, debemos concebirla también, tonto sería eludirlo, evitarlo o ignorarlo, como un acto eminentemente simbólico. Esto es, no es necesario arrojar las criadillas, para utilizar alguna terminología vacuna, cara a nuestra cultura, al azar de un señor o de alguna institución, como para producir la castración. Digo, no es necesaria la cirugía para este tipo de cosas. Y pensaba que justamente este tipo de operaciones, con lo que traen como carga simbólica, no solamente la afinación de la voz, sino la desaparición de cierto tipo de posibilidades. La de la reproducción primero, la procreación, la continuidad, y también la pérdida de algunos valores que hacen al cruce de ciertas culturas, ha sido realizada en numerosas ocasiones. Y creo que sí, esa castración es bastante más preocupante. Pensaba en algunas que se han hecho históricamente, pensaba en algunas que hemos cometido incluso los argentinos, y no estoy hablando de la fiesta de la sangre del 24 de marzo, sino previas. Digo, la masacre que se hizo contra la República del Paraguay, por ejemplo, y que exterminó a buena parte de los varones, produciendo una castración en el desarrollo posible de ese país tan maltratado, es una. Pero después pienso sobre todo en aquellos dirigentes, aquellas personas que, teniendo en sus manos el honor y la posibilidad de sobrevida de una patria, de una comunidad, realizan esa operación con fines que a veces tienen que ver justamente con rituales solo comprendidos desde la perversidad, desde el mal y desde alguna operación espuria. Frente a esas personas, lo que se me ocurre decir es no una dedicatoria, sino no los perdono más. No te perdono más, canta Agustín Irusta, subrayando las palabras de mi amigo Jorge Dorio. Vamos a ver.